Bueno, a continuación vamos a repensar, a seguir repensando. Y en esta ocasión lo vamos a hacer también con otra mujer que os va a encantar. Anoche tuve el placer, cuando vienes a estos eventos, siempre tienes que hacer el esfuerzo muchas veces, pero también dejarte llevar para tener la suerte de encontrarte con personas con las que tienes una conversación bonita y que sabes que te las vas a llevar. Y ayer me pasó a mí con María Paulina Baena. Charlamos por la noche, luego estuvimos conversando, esta mañana hemos desayunado juntos, así que ya somos los dos nuevos mejores amigos, ¿vale? Y quiero que la escuchéis, porque me hubiera quedado hoy a desayunar y seguir conversando, porque creo que tiene tantas cosas que aportar, así que vamos a dar un gran aplauso. Aquí la tenéis, bueno, María Paulina además, lo cuento, pero ella es periodista, politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, y es tantas y tantas cosas, si las veis en el medio, bueno, además, ahora nos lo va a contar, pero María Paulina colaboraba en El Espectador con un podcast que era La Puya, ¿no? La Puya, La sí. Puya, y ahí tuvo también muchísima repercusión y se volvió en un referente, alguien que también tenía una manera muy interesante de compartir ideas, de también favorecer el pensamiento crítico. Así que estoy deseando que nos cuentes y charlar contigo, Paulina. Gracias, Ramón. Genial, qué bueno. Gracias. Wow. Perfecto. Bueno, pues vamos a conversarlo, ¿de acuerdo? O sea, pero sobre todo a escuchar a Paulina, que es lo importante hoy. Yo lo primero, para que nos quede claro el perfil de lo que hace Paulina, hemos hablado de La Puya, pero me gustaría que nos contaras en qué estás actualmente, qué estás haciendo. Sí. Esa es una gran pregunta. Bueno, primero, buenos días a todos y todas. Gracias. Para mí es un honor estar acá delante de tantos maestros, un público absolutamente nuevo para mí y muy extraño que me inviten, pero me encanta. Porque justamente en La Puya rompimos todo lo que nos habían enseñado a hacer en el periodismo y en el colegio, que creo que es algo pues, que nos llevó a donde estamos, pero que también nos ha traído muchas consecuencias, ¿no? Pero bueno, antes, para responder a tu pregunta y no desviarnos, yo hoy esa pregunta me la hago mucho porque después de mi renuncia al Espectador y a La Puya, al Espectador y a La Puya, pues me pregunto mucho en qué estoy. Y la verdad es que estoy como en una gran indefinición, ¿sí? Y me siento un poquito perdida, pero yo también encuentro mucho placer en perderme, ¿sí? Y en encontrarme en muchos personajes que yo soy, ¿sí? Entonces, hoy en día yo soy un montón de cosas y me gusta como desidentificarme porque soy, pues sí, soy periodista, pero soy documentalista, pero soy guionista, pero también soy corredora, pero también soy improvisadora, pero también soy actriz un poco. Entonces, como que soy un montón de cosas y no me gusta definirme desde lo que hago, sino desde todos esos personajes que soy. De hecho, la improvisación, que estoy tan metida ahora en esto, tiene una gran lección y es el sí y, o sea, el yes and, como lo llaman los gringos, y es como cuando uno le dice sí a todos esos mundos y a todas las propuestas, pues abre como posibilidades, se abre a la curiosidad, abre caminos que pues son inimaginados. Entonces, hoy estoy en eso, digamos, para responder a tu pregunta. Me parece muy interesante porque muchas veces cuando estamos en el mundo educativo o las familias, ¿no?, nos obsesionamos con querer etiquetar, como si tuvieras que hacer algo y solo pudieras ser eso. Exacto. A mí muchas veces yo estudié al principio Derecho y muchas veces pues no me dicen, él es licenciado en Derecho. Digo, no, yo no soy licenciado en Derecho, yo tengo un título de licenciado en Derecho, pero yo soy otras cosas. No es quién eres lo que estudias, tú eres algo que eso forma parte, pero no soy licenciado en Derecho, tengo. Y creo que el perfil vuestro va cambiando. Bueno, no quiero decir su edad, pero es jovencísima también, no sé si tú la quieres compartir, pero eres muy joven, muy joven. Y entonces esto va a cambiar, ¿no? ¿No crees que los perfiles ya no es que yo estudie algo y me vaya a dedicar a eso para siempre? Yo no me siento ni politóloga ni periodista, la verdad. No, ahorita que me presentan así, sí. Pero yo me siento es como una observadora del mundo, que es al final lo que yo hago como con lo que trabajo, ¿sí? Y es como ser una observadora activa de lo que veo, de lo que escucho también, de lo que pasa por ahí. Entonces sí, yo no le veo mucha utilidad a como definirse desde la profesión,
Creo que es útil como para salir de conversaciones incómodas y ya, o que uno no quiere como quedarse mucho ahí, pero sí, la verdad, yo creo que la educación y el definirse desde otra cosa es súper interesante y súper útil. Bueno, ahora que tenemos algo más claro lo que haces, sí me interesa mucho, o menos, claro. porque como ella dice también, estoy perdida y sobre todo estás abierta a hacer muchas más otras cosas, ¿no? Exacto. Me gustaría saber, como estamos aquí en un espacio, en un foro educativo, ¿cómo te influyó la escuela para llegar a donde estás hoy? Pues a ver, yo creo que el colegio en el que yo estudié y en general tengo una opinión parecida de algunos colegios privados en Bogotá sobre todo, es que pues es una educación muy prescriptiva, yo creo, muy atada también a las formas, a la norma, si se quiere, una educación muy orientada hacia la razón, ¿sí? Y hacia ser como el número uno en cosas, y eso a mí me parece supremamente violento, ¿sí? Y supremamente poco ético con lo que vivimos hoy en el mundo, que debe ser como más una ética planetaria y como un sentido de comunidad, ¿no? No de ser el primero y aplastar a los otros, que es un poco lo que han entendido los pueblos originarios y no nosotros, y es como ellos piensan en comunidad, no piensan en que hay unas batallas más importantes que ganar individualmente. Entonces, sí, yo creo que mi educación fue un poco así, fue muy orientada a la razón, digamos, yo critico mucho el hecho de que yo no tuve una educación sexual buena, sí, orientada, digamos, al placer y al disfrute, sino más orientada al tabú, y eso tiene un montón de implicaciones, que era lo que decía Álvaro ayer, en el cuerpo mismo, ¿no? En no poder como entender al cuerpo como lo que es, como que nos alberga también, alberga nuestra mente. Entonces, como ese señalamiento al cuerpo también yo creo que sucedió mucho en mi educación, no solo en el colegio, sino en la universidad, yo creo. Y yo vine a aprender a ser libre cuando empecé a trabajar en El Espectador. Entonces eso fue muy curioso también, porque yo como que tuve una educación que era siempre atada a lo que debía ser, a la instrucción, y cuando nosotros decidimos como un poquito empujar ese techo de cristal, y cuando decidimos salirnos de ahí y hacer un periodismo que además no nos habían enseñado, pues empezamos a tener problemas, entre comillas, pero también empezamos a ver lo maravilloso de ese mundo, ¿sí? Y lo maravilloso que es ver también al periodismo pues, que venía antes de nosotros, criticándonos y diciéndonos que nosotros estábamos básicamente enterrando una marca de más de 130 años de reconocimiento, cuando lo que estábamos haciendo era simplemente cambiando la forma en la que nos comunicamos. Cambiar. Sí, exacto. Y hablando de cambios, ¿qué cambios creo? ¿Cómo apuestas, cómo ves tú la educación del futuro aquí en Colombia? Y como hoy hay muchos directivos, directivas, ¿qué les dirías? Sí, pues a ver, yo soñaría con una educación de verdad más planetaria, ¿sí? Más orientada a la ética global, a los problemas que tenemos todos que resolver. Por ejemplo, la emergencia climática es un buen ejemplo de eso, y pues esto no es una cosa netamente individual, ¿no? Yo acá había notado un par de cosas que me parecen como útiles en el mundo de hoy, digamos, de la educación, y yo no sé qué tanto han cambiado los pensums y los currículos escolares, eso lo sabrán más ustedes, pero yo sí creo que hay que como darle la vuelta a la forma en la que nos entendemos unos con otros, ¿sí? Yo soñaría con tener una educación hoy que me permitiera ser lo que quiero ser, y yo sé que esto suena como un poco eslogan barato, pero es real, y es como entiendo una educación que no me traicione a mí misma, ¿sí? Y a todos los personajes que yo tengo, y que les decía hace poco que uno puede ser muchas cosas en esta vida, pero ¿cómo no me traiciono? ¿Cómo entender? Porque es que a mí me costó entender eso, y lo entendí muy tarde en mi carrera, y fue como, me costó entender por qué no debía seguir a la masa y por qué no debía seguir eso que me habían enseñado a hacer, pues como con tanta repetición y con tanta insistencia, ¿no? Entonces,
La masa obviamente era la razón, la lógica, pero hoy nosotros vemos que hay cosas que la inteligencia artificial puede hacer y que es justamente tomar decisiones racionales y lógicas. Pero entonces, ¿qué nos diferencia a nosotros? Y yo creo que esa pregunta se la han hecho ustedes, como por la inteligencia artificial, ¿no? O sea, como, ¿qué le vamos a enseñar a nuestros niños si ya hay un robot o un chat GPT que le puede hacer la tarea y la hace mucho mejor que lo que pudiéramos pensar, o ni siquiera la podemos rastrear, ¿cierto? Como para saber si ese niño o ese alumno se copió. Entonces yo lo que ahí pienso es como, bueno, al final la inteligencia artificial carece de una cosa que es la sensibilidad humana, ¿sí? El dolor, el placer, por ejemplo. Ese acceso no lo tiene un robot, ese acceso no lo tiene la inteligencia artificial. Entonces, ¿dónde está la emocionalidad también que es solo nuestra? ¿Sí? ¿Cómo enseñamos esa sensibilidad? ¿Cómo enseñamos a sentir? ¿Cómo nos enseñan a sentir los colegios? Porque es que yo sí siento que listo, uno puede seguir jalando esa pita de la inteligencia artificial y entonces uno dice, bueno, pues ¿para qué me ubico en el espacio si tengo GPS? ¿No? ¿Para qué, por ejemplo, ejercito mi memoria si tengo un disco duro en el que puedo meter todo esto? ¿Para qué me aprendo los números de teléfono? Yo me acuerdo que mi mamá me obligaba a aprenderme los números de teléfono de mi papá y de mi mamá y de mis hermanos por si algo pasaba. Pues eso ya para qué, ¿sí? Si existe un celular que pueda almacenar no sé cuántos números, o sea, como que no hay un límite. Entonces, cuando uno, listo, compra esa idea de la inteligencia artificial y de los robots y de todo lo que está allá afuera y de toda esa amenaza, que para mí no es amenaza, sino que como que hay que aprender a trabajar con eso y que además eso le hace las tareas más fáciles y las tareas más aburridoras más fáciles. Pero entonces, ¿cómo de verdad sentimos? O sea, ¿cómo nos enseñan a sentir? O sea, yo creo que ustedes lo saben y es esto del pienso, luego existo, y esto lo dice Juan Villoro en un texto que a mí me parece maravilloso, que se llama El sueño de la razón, periodista mexicano, y él habla pues debería ser como siento, luego existo, como que nosotros antes que nada sentimos. Y yo creo que eso fue algo que yo aprendí en la puya. Cuando yo empecé a sentir realmente, cuando yo empecé a sentir rabia por este país, porque a mí me da mucha rabia el país en el que vivo, ahí fue cuando logré comunicarme con mi audiencia. Y yo no sé si uno puede hacer el paralelo entre audiencia y alumnos y profesor y periodista, tal vez, pero cuando yo empecé a sentir la rabia por este país, cuando yo empecé como a exorcizar esa rabia de verdad en la puya, fue cuando me empecé a entender con la gente y cuando empecé a entender qué era lo que me pasaba a mí. Y es que, a ver, yo tenía rabia por el país en el que vivimos, yo sigo teniendo rabia. Yo sigo teniendo rabia de que acá pues tengamos un sistema político lleno de corrupción, sigamos teniendo un sistema económico que nos asfixia, sigamos viendo cómo matan a los líderes sociales como si esto fuera una temporada de caza y acá no pasa nada. Seguimos viendo cómo a las mujeres nos violan y nos matan solo por el hecho de ser mujeres y no pasa nada. Seguimos viendo cómo la emergencia climática nos respira en la nuca y no tomamos decisiones consensuadas, ¿sí? Y todo eso genera rabia y genera una frustración tremenda. Cuando yo entendí que eso era lo primario y lo pude comunicar y como que entendí que, a mí me debieron enseñar a sentir esto y a comunicarlo, ahí fue cuando me pude entender. Y me pude hacer entender con la gente que nos veía. Bueno, comprendo desde tu punto de vista esa parte de rabia. A mí hay otra que me gusta mucho, que es la rebeldía. Sí. Y me parece también, no sé si no es lo mismo que rabia, pero cierta rebeldía, ¿no? Hablabas de otra que es esa revolución que va a suponer la inteligencia artificial y que va a afectar tanto al mundo de la educación. Y es una revolución que muchas veces no somos conscientes, pero que va a venir a quedarse. No va a venir por más que queramos combatir con ella, ¿no? Entonces, me gustaría saber tu opinión también, Paulina, sobre qué revolución te gustaría que llegara o te gustaría que sucediera. Cultural, social, no sé, ¿qué revolución echas en falta? Yo echo en falta muchas revoluciones, pero sobre todo diría dos. Una es la revolución por el criterio, por crear seres críticos, ¿sí?
y otra es la revolución por el género, que yo creo que está muy en boga hoy, pero que necesita ser más puesta como con brío en los colegios y en los currículos, ¿sí? Y es, bueno, y el criterio tiene, digamos, a mí me gusta como dividirlo en dos, como lo he entendido, y es uno, la libertad, y dos, la manera como nos acercamos a la información, ¿sí? Entonces, la libertad asusta mucho, porque es que a nosotros no nos enseñaron a ser libres, nunca nos enseñaron a ser libres. Y pensar en bloque, pues es como lo que está de moda ahorita y es lo que está pegando. Da miedo tener una opinión propia, única, porque es que hoy la novedad en redes sociales es el odio, y la novedad del odio, el odio siempre ha existido, pero la novedad de ese odio es que es viral y es que es muy rápido. Entonces, yo creo que ahí hay como una cosa para pensar, y es, tenemos que aprender a ser libres de verdad. O sea, como yo me acuerdo, y de esto tengo un ejemplo, que es que cuando llegamos al Espectador y le propusimos esta idea a nuestro jefe, que se llama Fidel Cano, él nos dijo, listo, háganle, no tengo ni idea qué van a hacer, no tengo ni idea con qué van a romper acá, pero háganle. Y uno de los primeros guiones que nosotros hicimos, el segundo tal vez, que fue el que nos respondieron de la Casa de Nariño, Juan Manuel Santos, él nos dijo muy claramente y muy de frente, como no estoy de acuerdo con ninguna palabra de este guión, no me gusta para nada esto que ustedes hicieron, no estoy de acuerdo además con su opinión en este caso. Y nosotros ahí dijimos como, bueno, pues ya, no lo hacemos, básicamente tenemos que volver a empezar, nos censuraron este guión, este programa no va. Y él ahí mismo nos dijo como, no, pero es que yo no tengo que estar de acuerdo con ustedes para que lo hagan. ¿Sí? Y yo ahí entendí el valor de la libertad. O sea, al final él estaba apoyándonos en una opinión que no compartía, pero que sabía que esa opinión era clave para ensanchar la libertad de ese medio y de todas las de los periodistas que estamos ahí, que tenemos opiniones diversas y que no pensamos en bloque. Entonces, ahí es cuando yo digo, pucha, uno debería hacer más cosas en pro de que los alumnos y la gente a la que le estamos enseñando piense como se le dé la gana, siempre y cuando tenga un sustento de donde agarrarse, ¿no? Como que no piense como yo quiero que piense. Eso yo creo que es clave en la formación de criterio. Y dos, algo que a mí me parece fundamental es la información como una representación de la realidad, ¿sí? Y yo acá como que digo, bueno, nosotros a veces descreemos de la información y sabemos por qué lo hacemos. Digamos, los medios en Colombia están comprados, tienen una posición muy marcada, es evidente ver cómo está distorsionada la información, los mismos jefes de gobierno mienten todo el tiempo. O sea, creo que Donald Trump en su primer año de mandato mintió como unas 2000 y pico de veces, o sea, eso era como 6 veces al día, ¿sí? Y no importa, o sea, como que todo sigue igual, pero entonces la buena información es útil para que no caigamos en el cinismo. A los periodistas nos pasa una cosa tenaz, y es que somos muy cínicos, no tenemos como acceso a la esperanza, porque todo lo que vemos es muy horrible. Pero cuando uno puede entender, y tiene maestros que a uno le enseñan a que hay esperanza, a que esto se puede salvar, a que no es como apague y vámonos, como siempre decimos en Colombia, como pues eso, pues ya, ¿qué podemos hacer con esto? Ahí yo creo que hay una posibilidad, ¿sí? Y era lo que decía Alison hace poquito, y era como, listo, ya tocamos fondo en Colombia, en el mundo en general, pues ya, ¿qué podemos hacer? Subir, agarrar para arriba, ¿sí? Entonces ahí hay una pregunta también por la posibilidad. Y a mí me gusta de esto de la información, el lema del Washington Post, que me parece maravilloso, que es Democracy dies in darkness. Esto es, la democracia muere en las tinieblas. Y yo sé que la idea de democracia puede estar como entre grandes preguntas hoy, ¿sí? Pero bueno, independientemente de eso, que es otra discusión, cuando vemos que la democracia muere en las tinieblas, es qué debemos hacer los periodistas y en este caso los maestros, pues prender la luz del cuarto oscuro, ¿sí? No debemos hacer nada más. A nosotros, y yo creo que a ustedes les pasa mucho como, critican mucho y no proponen nada, no importa. O sea, nuestra misión es encender la luz del cuarto oscuro, y encender la luz para de pronto ver que la cucaracha está ahí, la podemos matar, o ver que hay un foco del cuarto que no funciona,
y simplemente mostrarle al mundo lo que hay, cómo está. Y ya depende de quienes lo ven, si quieren verlo y si quieren arreglarlo y si quieren hacer algo por eso. Entonces, como que también es entender el rol de la información. Y yo creo que esas dos cosas, libertad, que es muy difícil como de apropiársela, y información que no nos vuelva cínicos, es clave para formarnos un criterio real de cara como a todo este mundo que está como tan en picada. Nos queda muy poquito tiempo y me encantaría conocer tu opinión sobre un tema que creo que también a nivel educativo es hoy muy importante. Tendríamos que seguir hablando de la revolución de género también, que es importantísima, y de esa revolución de criterio. Pero los medios, ¿qué papel juegan en este pensamiento crítico? Como tú decías, también los medios son muy cínicos, ¿no? Tú como periodista, aunque ya no te consideras casi periodista, pero me gustaría saber también todos estos medios nuevos, podcasts que conectan tanto con los intereses de los jóvenes, ¿cómo les va a beneficiar o cómo va a repercutir en su formación pedagógica? ¿Cómo los ves? Los medios tienen una función clave y las redes sociales en los niños y en las nuevas generaciones, y yo creo que eso no se puede desconocer. Yo creo que justamente enseñar a tener criterio es justamente mirar en qué podemos creer y en quiénes no, ¿sí? Hoy tenemos un mundo infestado de discursos demagógicos y populacheros, y eso es difícil de identificar muchas veces. Entonces, yo sí creo que los medios juegan un rol en la formación de criterio, pero sobre todo la forma en la que nos aproximamos a esos medios, ¿sí? Y es como que la conversación no debe ser lo que yo siempre he pensado, y que creo que fue algo que logramos hacer en La Puya, y es que la conversación no va del periodista o de los medios a la audiencia y como que están en un pedestal y están como vomitando toda esa información para que quien quiera la reciba, sino que ese flujo debe ser de doble vía, ¿sí? Ese flujo debe ser, listo, la audiencia me dice que hay esto, hay esta denuncia, tal vez yo la pueda atender, etcétera, etcétera. Pero yo creo al final que los medios sí juegan un rol en la formación de criterio de las nuevas generaciones y en la forma en la que cambiamos de realidades. O sea, al final, si nosotros estamos aislados del mundo exterior, si nosotros hacemos que los niños vayan a su aula y solo se devuelvan a su casa, pues pucha, ¿cuál es ese mundo? Ese mundo es un mundo irreal al final, ese mundo como que no existe. Por eso a los niños les cuesta tanto entrar a la universidad y salir al mundo y pisar una calle, porque eso no fue lo conocido. Entonces, cuando uno puede ver las noticias, cuando uno le pueden doler las noticias, cuando hace que eso que pasa allá afuera también sea parte de uno, cuando entendemos que en Colombia y los países somos como una familia extensa, no unos seres aislados, pues yo creo que ahí nos duele más lo que le pasa al vecino, lo que le pasa al líder social por allá en Bolívar, al maestro que está amenazado, etcétera, etcétera. Y yo sí creo que acá nos falta vernos, y a los medios les falta hacer como esa tarea también con la sociedad civil, de verse como un todo, como una familia extensa, que es al final como un concepto que a mí me fascina porque Familia extensa. Sí, y eso me lo dijo una vez Francia Márquez cuando era lideresa social, no todavía vicepresidenta, no la habían entecado todavía. Y es como, ella me dijo una vez en una entrevista que yo le hice hace muchos años, como acá, ¿por qué no nos duele la muerte de líderes sociales? Porque es que no nos reconocemos como una familia en Colombia. Si a nosotros nos matan a nuestro hermano, a nuestro padre, a nuestra madre, pues eso nos rompe, nos destroza. Pero cuando matan ahorita me metí a ver en Indepaz cuántos líderes sociales iban asesinados, y van 60 este año. Mayo fue el más letal del año y de todo. O sea, de amenazas y asesinatos a líderes sociales. Y eso acá pasa como un conteo más. Entonces, cuando uno de verdad hace que le duelan las cosas y las sienta en las tripas y en las vísceras, yo creo que ahí hay una posibilidad de cambiar, porque si uno no siente, no cambia nada. Bueno, seguiría conversando contigo tanto tiempo, ha sido un lujo. Y bueno, eres periodista de alguna manera, así que cierra con un titular.
Uy, no, ¿qué es eso Sí, tan uno. difícil? Yo te voy a poner uno también, porque hablabas de la razón y creo que también después de escucharte, creo que hace falta mucho criterio, pero también hay que dejarse llevar en educación por la intuición, Ah, sí. por la intuición, cómo las cosas te hacen sentir. La razón es fundamental, pero también lo es la intuición. Sí, yo creo que la intuición es un camino muy interesante y que ha sido además también muy marginal acá. Yo diría como titular, como debemos hacerle más preguntas al cuerpo y a las emociones para Wow. poder cambiar una realidad. Sí. Wow. Paulina Baena, mi intuición me dice que tú y yo nos vamos a volver a ver. Ojalá. Ha sido un placer. Gracias.